vimos en la clase pasada, o habíamos comenzado a desarrollar el concepto de plano. Porque ecuación general habíamos descubierto que era AX más BI más CZ más D igual a 0. Esa es la ecuación general que nos define un plano. Ahora, sobre ese plano teníamos una particularidad que A, B y C nos definían qué cosa, un vector normal al plano. ¿Cómo identificar un plano en el espacio? Nosotros vamos a identificarlo con una porción de plano, o sea, una figura plana, un triángulo, un rectángulo, nos identifica una superficie. En este caso, en el plano, como es infinito, una de las ecuaciones que utilizamos se llama ecuación segmentaria, igual que la ecuación segmentaria del plano. Muy parecida a la ecuación segmentaria de la recta. Entonces, en la expresión AX más BI más CZ, lo que hacemos es igualar al término independiente, igual que en el caso de la recta, y luego dividir miembro a miembro por ese término independiente, menos D, menos D, menos D. Luego llegábamos el numerador A como denominador del denominador, más I sobre menos D sobre B, más Z sobre menos D sobre C. Y obvio que eso es igual a 1. Esta expresión que tiene estos denominadores, esto siempre positivo, sobre que si hay un menos lo ponemos en el denominador, se nos termina definiendo X sobre P más Y sobre Q. Esto es lo que ustedes conocían como la ecuación de la recta, donde P es la ordenada abscisa al origen y Q es la ordenada al origen. Ahora se nos agrega más Z sobre R. Y también, de esa forma, estamos diciendo que acá habría un P y un Q y Z vale 0, o sea, en el plano XY, o un Q y un R en el plano YZ, o un P y un R en el plano XZ. Lo que estoy diciendo es, nuestro sistema de ejes, vamos a tener entonces que el plano AX más BY más CZ, corta el eje X en un punto que llamamos P, llamamos P, al eje Y lo corta en otro punto que llamamos Q, y a Z lo cortamos. En el plano XY, esto me definía una recta, entre X e Y lo unía P con Q, y nos determinaba la ecuación de la recta. Ahora eso va a ser la traza del plano, o sea, la intersección que tiene el plano con el plano horizontal, con el plano XY. Y así, si unimos R con Q en el plano YZ, esta recta va a definir entonces la intersección del plano con ese plano coordenado YZ. Y lo mismo si unimos R con P, entonces esa porción, ese triangulito que ven ustedes, ¿qué es? Es un pedazo del plano AX más BY más CZ más D. Por supuesto que el plano es infinito, pero nosotros solamente estamos diciendo que en nuestro sistema de ejes, lo que estamos notando nosotros es que hay un plano que está puesto de esta forma, que deja un corte acá en el plano de frente, deja un corte acá en el plano lateral, y en el piso también deja un corte. Entonces, esos cortes, esa intersección del plano con los planos coordenados, lo que definimos como traza. Acá vamos a definir una traza con Z, traza vertical, traza frontal,
acá vamos a identificar la traza horizontal. Le vamos a poner T sub F, a esto le vamos a poner T sub H, y esta traza sería la traza de perfil. El plano de perfil en el plano de costado le vamos a llamar T sub P. T sub P, T sub F y T sub H son la intersección de un plano. ¿Cómo lo llamamos al plano este? No le hemos puesto nombre. Le llamamos el plano pi. O sea que acá tenemos un plano que llamamos pi. Ese plano pi define entonces esta recta, que es una recta, por lo tanto es infinita. Esta recta es infinita, esta recta es infinita, y esta recta también es infinita. Nada más que nosotros solamente marcamos una porcioncita del plano, una porción de este triángulo es una porción del plano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cada una de las trazas, la traza T sub F, es ¿qué cosa? Es la intersección entre el plano pi con ¿quién? Con el plano ZI, que es la intersección con el plano coordenado ZI. La traza horizontal es la intersección del plano con el plano coordenado XY. Y obviamente T sub P, traza de perfil, va a ser la intersección del plano pi con el plano coordenado X. El plano ZI, el plano XY y el plano X. Esas intersecciones nos dan una idea de cómo está el plano en el espacio, cómo interpretamos ese plano en el espacio. La otra forma más práctica es llevarlo al graficador 3D y poder maniobrar y verlo eso. Pero nosotros hemos definido plano que pasa por un punto y es perpendicular a este vector normal, el vector ABC. Quiere decir que con las coordenadas en X, ¿sí? Con una coordenada en Y, con una coordenada en Z, vamos a definir qué cosa, un vector normal. Todo plano está definido en su ecuación donde las componentes A, B y C definen un vector perpendicular al plano. Si el plano está en el espacio, hay un vector perpendicular a él. Siempre vamos a estar reconociendo por lo menos con esas coordenadas un vector que es perpendicular al plano. Nos va a permitir después hacer muchos cálculos o hacer algunas otras apreciaciones sobre esta ecuación. Ahora vamos a poner un ejemplo para que vean qué sencillo que es. Vamos a hacer un ejemplo definiendo un plano cualquiera. Podemos poner un ejemplo. Se han llegado a la ecuación de un plano que dice 2x más 3y menos 6, vamos a poner todo positivo, más 6z menos 6 igual a 0. Ahí tenemos la expresión del plano con su vector normal, que sería el que tiene componente 2, 3 y 6. Eso, 2, 3 y 6, el vector perpendicular al plano. O sea que ya sabemos qué dirección tiene el plano. Una vez que graficamos el vector, nosotros decimos, el plano es perpendicular. Sabemos en qué posición, no exactamente dónde está, pero sí cuál es su dirección, ¿sí? Cuál es su inclinación. Entonces, a partir de acá, si queremos graficar, lo llevamos a la ecuación segmentaria. O sea, ponemos 2x más 3y más 6z igual a 6. Está restando, pasa sumando, y luego dividimos miembro a miembro por 6. Obviamente que acá lo distribuimos, entonces nos queda 2x sobre 6, más 3y sobre 6, más 6z sobre 6,
y obviamente queda igualado a 6 sobre 6, que es igual a 1. Simplificados todos estos nos van a quedar x sobre 3 más y sobre 2 más z sobre 1 igual a 1. Esta es la ecuación segmental entonces de nuestro plano. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a ir a un gráfico, vamos a determinar con la escala correspondiente en x que vale 3, 1, 2, 3, en y que vale 2, 1, 2, y en z que vale 1, las intersecciones. Por lo tanto, vamos a tener una traza del perfil acá, vamos a tener una traza frontal acá y vamos a tener una traza frontal acá. Es como si esto no lo viéramos, entonces lo dibujamos con líneas de trazos, queriendo hacer notar que este triangulito es un pedazo de ese plano. Reitero, las trazas son infinitas, esas líneas van de más a menos infinito, y ahí tenemos el plano álgebra. Y ahora lo bautizamos y ponemos el plano álgebra. Eso es lo que uno hace para interpretar. Ustedes traten de llevarlo a un gráfico de 3D en GeoGebra, por ejemplo, y allí van a ver cómo pueden escribir la ecuación, darle entrada a la ecuación y observar cómo está ese plano en el espacio. Bien. Pero nosotros tenemos como en todos los casos, en el caso de las rectas, planos particulares. En el caso de la recta, podemos decir, bueno, una recta paralela a un eje, una recta paralela al eje X, al eje Y, o una recta que pasa por el origen, en función de su ecuación, y vamos analizando diferentes casos. Entonces, acá vamos a ver, ¿qué pasa si en la ecuación A igual a 0? O sea que al ser el coeficiente A igual a 0, no va a haber una X, nos va a quedar entonces una expresión que va a ser P por I, más C por Z, más D igual a 0. Nos va a quedar expresado un plano, porque es un plano, nada más que no está la variable X. Solamente está la variable Y Z. Significa que cuando haga la ecuación segmentaria yo voy a tener Y sobre Q más Z sobre R igual a 1, pero no voy a tener un corte en X porque no hay en la ecuación la variable X. Si no está la variable X, significa que nosotros vamos a tener entonces un corte en el eje Y, corte en el eje Z, en RQ, y vamos a tener esa traza. ¿Qué pasa con el eje X? ¿Qué creen ustedes que pasa si no lo corta el eje X? ¿Cuál sería la posición del plano si no lo corta el eje X? Los escucho atentamente. En ese caso sería una recta en lugar de un plano. No, sigue siendo un plano. Los ayudo. ¿Por qué dos rectas no se cortan? ¿En qué caso? Porque son paralelas. Muy bien. ¿Y acá qué pasaría? Si no hay intersección con el eje X, es porque el plano no lo corta el eje X. Si yo tengo el eje X que está perpendicular a ustedes, tengo los ejes Y y Z, ¿no es cierto? Y tengo un eje X, y yo tengo acá la traza, que es esta que está acá, traza frontal,
Y si no está X es porque no lo corta. Entonces, si no lo corta es porque el plano como es paralelo al eje X. ¿Se imaginan un plano paralelo a una recta? No hay forma que se corte. Entonces, si es paralelo, la traza esta, frontal en esta intersección, tendría que salir una traza paralela al eje X. Y acá una traza paralela al eje X. Eso sería un pedacito del plano. Donde lo que tengo que interpretar es que como estas trazas y esta otra traza son paralelas al eje X, la traza horizontal y la traza de perfil, entonces este plano es paralelo al eje X. Tendríamos nuestro sistema de ejes, así como se lo presento yo con los marcadores, nosotros tenemos acá nuestros tres ejes. El eje X está paralelo a ustedes, está frente a ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el plano? El plano está puesto acá paralelo al eje X. Corta acá el plano este y se extiende hacia adelante, hacia atrás también, pero en forma paralela a este eje. O sea, con una hojita, vamos a decir entonces, el plano está de esta forma, paralelo al eje X. No habría forma que se corte con el eje X. Esto no es muy duro que digamos, pero esta sería la posición, ¿sí? Paralelo al eje X. ¿De dónde surge eso? Y surge de que en la ecuación, como no está el X, significa que al no haber variable X, entonces no podemos encontrar en la ecuación segmentaria ese valor de X que habíamos encontrado antes. Entonces, que no esté es porque no existe. Si no existe, la única forma es que el plano sea paralelo al eje. Entonces, cuando es igual a 0, el plano es paralelo al eje X. Que sea paralelo al eje X también implica que el plano sea perpendicular al plano YZ. ¿Está claro eso? Porque es perpendicular a este plano, sale paralelo al eje, ¿eh? El eje está acá perpendicular a ustedes, el plano sale paralelo. Pero si es paralelo al eje y el eje es perpendicular a este plano, entonces este plano es perpendicular al plano del pizarrón, que es el plano YZ. Él tiene dos características, que son al mismo tiempo la misma característica, ¿no? Es decir, que es paralelo al eje X implica que es perpendicular al plano YZ. Ese es un caso. ¿Y qué haríamos? Si los otros casos serían exactamente parecidos, análogos. ¿Cuáles serían los otros casos? Los otros casos serían que yo tenga que B es igual a 0. Y si B es igual a 0, ¿qué va a suceder? Voy a tener la ecuación AX más BI más CZ más D igual a 0. No hay B, no hay eje Y, entonces eso se va a transformar en X sobre P más Y sobre, perdón, Y no hay más Z sobre R igual a 1. Entonces en nuestro sistema de ejes lo que va a ocurrir es que corta en X, corta en Z, pero no corta en Y. Entonces, corta acá en el eje X en P, corta el eje Z en R. Entonces, ¿cómo serían las trazas? Esta sería la traza de perfil de sub P. ¿Cómo serían las trazas? Y paralela al eje Y. Traza así y otra traza así. Y este sería entonces mi plano visto. Lo hago con línea punteada porque es como si me estuvieran tapando el eje. ¿Qué significa eso? Es como si apoyaran una madera en la pared. Ustedes. Viene una puerta y la apoyan en la pared. Cuando la apoyan, ¿qué queda? Queda paralela al eje Y. El eje Y es este que está acá, este es el eje Z. Entonces ustedes apoyan un plano de esta forma, que significa que es paralelo al eje Y. Girando, tendría una traza acá y tendría una traza en el piso. O sea,
esto que está acá es la traza frontal y esta que está acá es la traza horizontal. Entonces, imaginen ustedes a donde están en una de las paredes que apoyan una puerta. La sacan a la puerta y las bisagras vienen y la apoyan contra la pared. Zócalo ese que está ahí abajo sería el eje Y. Entonces, queda apoyado y al quedar apoyado va a quedar la intersección con una línea horizontal y la otra también paralela al eje Y. Eso sería, le llamemos como la noveta. A este le habíamos puesto, no le hemos puesto ningún nombre, le podemos poner nombres. Este le habíamos llamado alfa, este le pongamos beta. Entonces beta es un plano de esas características. Acá tendríamos un plano gamma, y gamma como es paralelo al eje Y. O también perpendicular al plano XZ. De la misma forma, vamos a irnos a la derecha, vamos a poner los otros casos particulares. Todavía nos faltan un poquito. Después les saco una foto y se las paso así, porque ahora vamos a ir aprovechando todo el pizarrón. Normal. Y acá tenemos, ¿qué otro caso? Y bueno, faltaría que C sea igual a 0. Si C es igual a 0, significa que no tiene variable en el eje Z. Ustedes entienden ya, C vale 0, me queda la expresión AX más B por Y más D igual a 0. Esa ecuación traducida en la ecuación segmentaria me va a quedar X sobre P más Y sobre Q igual a 1. ¿Qué significa? Que vamos a tener entonces un plano que corta en X, P, el eje Y corta en Q, entonces tengo una recta y no tengo intersección en Z. Por lo tanto, la traza sale paralela al eje Z. Eso sería una porción de plano, un pedacito de plano donde nos deja ver a los ejes en esa parte. Un plano vertical, un plano delta, de tal forma que delta, como es paralelo al eje Z, o delta es perpendicular al plano XY, porque es perpendicular al piso. Que construyeran una tabla parada en la misma puerta, la pararon ahí en cualquier posición, si está perfectamente vertical es paralela al eje Z. Y serían los casos donde A, B o C valen 0. Pero, ¿qué pasaría si dos variables valen 0? O sea, si A es igual a B y es igual a 0. Acá si no tendríamos ecuación, tendríamos solamente C por Z más D igual a 0. Si despejamos Z, podríamos poner C sobre R igual a 1, ¿no? Porque pasaríamos el D para el otro lado con menos D, dividimos todo el D, y nos queda un solo corte en el eje Z. ¿Qué pasa con ese plano? Si es que es un plano. ¿Qué creen ustedes que pasa si solamente corta el eje Z? Ahí no hay plano. Ajá, ahí no es. Ahora Porque sí. no puede ser paralelo a dos de los tres ejes. A ver, espere que siga recto, que me estoy alentando la luz. Y si le digo que sí hay un plano, ¿por qué? Tengo el eje X, el eje Z y el eje Y. ¿Dónde hay un corte? En R, o sea, en el eje Z. Entonces, el plano no lo corta este, es paralelo a X. No lo corta ahí, es paralelo a Y. ¿Sabe qué? El techo de su habitación.
¿Cómo es el techo de su habitación? Paralelo al piso. Si es que están en un lugar cerrado, me imagino. Y que tienen un techo horizontal, porque puede ser que tengan un techo con una inclinación, que no sería este el caso. Si el techo donde están ustedes es perfectamente horizontal, ¿corta el eje X? No. ¿Corta el eje Y? No. ¿A quién corta? Solamente el eje Z. Entonces, en esto que yo les marco siempre, que es nuestro sistema de ejes, el eje X hacia adelante, congela la imagen, tengo el eje Z hacia adelante, el eje X hacia adelante. Acá tengo el eje Z. Entonces, ¿cómo está el plano? Está así, puesto paralelo al piso. Por eso no corta ni al eje X ni al eje Y. Está de esta forma, el techo. Cualquier plano que sea paralelo al piso, corta solamente al eje Z. No hay forma que corte otro plano. Entonces, cuando dos variables valen 0, estoy teniendo problemas con el internet, no sé ustedes. Porque la imagen me sale frenada. Bien, está claro entonces, si dos variables valen 0, en este caso X e Y, me queda una variable Z. ¿Qué significa? Y quiero un plano paralelo al piso. Entonces, le vamos a poner ese plano, le hemos puesto alfa, delta, gamma, delta, y ahora le ponemos tita. Entonces, ¿qué es tita? Tita es un plano paralelo al plano XY. Pero también podemos decir que tita es un plano perpendicular al eje Z. Antes teníamos al revés. Teníamos un plano paralelo a un eje y perpendicular a un plano. Ahora tenemos un plano perpendicular a un eje. Y en vez de ser paralelo a un eje, tenemos paralelo a un plano. De la misma forma, vamos a tener los otros dos casos. O sea, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos que A es igual a C y es igual a 0? Me va a quedar B por I más D igual a 0. Y B por I más D igual a 0 va a ser que yo tenga I sobre Q igual a 1. O sea, va a ser que el sistema de ejes, ¿a dónde va a cortar? Va a cortar acá en el eje Y, en el punto Q. Entonces, ¿cómo van a salir las trazas? Paralela al eje Z y también paralela al eje X. Entonces, el plano podría ser así. Está paralelo a la pared que tienen ustedes al costado, pared lateral. Y sigo teniendo, pero en este caso, fíjense que anteriormente yo tenía tres trazas. Tenía la traza acá frontal, tenía la traza horizontal, tenía la traza. En el otro que estaba acá también tenía las tres trazas. Las trazas salían paralelas. Pero las dos trazas eran paralelas a un solo eje. En cambio acá, una traza es paralela al eje X y la otra traza es paralela al eje Y. Acá una traza es paralela al eje Z y la otra traza es paralela al eje X. Porque el plano está paralelo a un plano coordenado. Entonces, si tenemos el plano mu, decimos entonces que mu, ¿cómo es? Y es paralelo al plano ZX
XZ, o también mu es, ¿qué cosa? Perpendicular al plano, al eje, y. ¿Por qué? Porque está así de frente, y el eje Y está de esta forma. Entonces, al estar paralelo al plano de perfil, está perpendicular al eje Y. Y el último, ¿cuál sería? Me faltaría un plano paralelo al plano de frente. O sea que tendríamos que B es igual a C, y es igual a 0, y me quedaría AX más B igual a 0. O sea que tendría una ecuación de X sobre P igual a 1, con una sola variable de ecuación segmentaria. Y una sola variable significa entonces que tengo sobre el eje X el corte, sobre el eje X en un punto P. Entonces, ¿cómo salen las trazas? Y bueno, una traza sale paralelo al eje Z, este es el eje Z, eje Y, eje X, y otra traza paralela al eje Y. Entonces, como si tuviéramos un pedacito de plano de esta forma. ¿Paralelo a quién? Al pizarrón. O sea, la pared que está enfrente, donde están ustedes, es paralela a la pared que está detrás. Y la ecuación va a tener esta forma. X más D igual a 0 o X sobre P igual a 1. En su versión como ecuación segmentaria. Entonces, fíjese la diferencia que existe, ¿no? Entre los planos paralelos a los ejes o los planos paralelos a los planos coordinados. Bien, ese resumen de todos los casos, vamos a pasar en una foto cuando encuentre el celular. Bueno, a ver. Bien, entonces saco una foto a esta parte. Se la saqué de grupo. Bien, ¿tienen alguna duda, algo que preguntar? Gisela hace un rato decía que lo veía mal. No sé a quién lo ve mal, el pizarrón o me ve mal a mí. Vamos a enderezar. Vamos a volver acá arriba.
Bueno, nos queda un minuto, así que no vamos a poder desarrollar el tema completo.